Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes, o buenos días o buenas noches, ahora sí que dependiendo del lugar donde nos conectemos o nos hagan el favor de conectarnos. Vamos a iniciar como siempre con una oración. Les pedimos que nos acompañen. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Permítame un momentito porque omití algo muy importante. Listo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Pues le damos la bienvenida a mis hermanos, como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, y bueno, todo el equipo de la Comisión de Liturgia, su servidora y hermana en Cristo Brenda Leiva. Y bueno, pues les hablamos la semana pasada y prácticamente es la segunda parte de lo que pusimos como título con signo de interrogación: si el sufrimiento es un regalo de Dios. Y lo hemos estado meditando de varias formas, ¿sí? Esto es muy importante porque no sé cuántos de nosotros, yo les diría que yo me incluyo, ha sido a través del sufrimiento, de situaciones inesperadas que se nos presentan cuando realmente ponemos en nuestro corazón ese signo de interrogación. ¿Por qué estamos? ¿Por qué vivimos? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? ¿Qué va a ser de nosotros cuando pues se acabe nuestra línea, que es en manos de Dios? Y es un interrogante. Muchas personas, bueno, de alguna manera en nuestra ignorancia reclamamos, pero lo que no se nos debe de olvidar es precisamente que si nos vamos a la historia de la salvación, todo lo que es la historia de la salvación, mis hermanos, que es el libro santo, pues vemos que en la gran mayoría de los casos el sufrimiento acompañó a muchísima gente, muchísimos profetas. ¿Qué decir de nuestro Señor Jesucristo, no? Pero les quiero leer un texto bíblico que viene en el libro del Apocalipsis, donde se habla precisamente del sufrimiento y de su sentido salvífico que tiene el sufrimiento, ¿no? Voy a leer este texto bíblico, que es el Apocalipsis 7:13, dice: acordémonos, ahora sí que me voy a regresar un poquitito también a hacer esta reflexión, que el Apocalipsis fue narrado a Juan, uno de los apóstoles, cuando ya prácticamente es un anciano y está desterrado en la isla de Patmos, en Grecia, y es a través de visiones
O como la vez pasada hablábamos de lo que dice San Pablo, ¿no? Cuando fue llevado al tercer cielo, habla San Pablo. Ahora sí que con San Juan fue a través de visiones o en su cuerpo o fuera de su cuerpo. Le fue revelado este libro de la esperanza, porque eso es el Apocalipsis, mis hermanos. Es un libro de esperanza, del cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, pues hablando de sufrimiento, imaginémonos nada más las que debe de haber pasado San Juan en ese lugar desterrado, que era una isla donde estaba a trabajos forzados, ¿sí? Y ya anciano, nuestro Señor Jesús resucitado se le manifiesta a San Juan. Me encanta esta parte, pero yo les he insistido mucho, se los vuelvo a insistir. Si tú nos estás viendo en vivo, mi hermano, mi hermana, pon compartir. Y en ese mismo momento tú también estás evangelizando. Estás llevando la palabra de Dios, que es lo más hermoso, ¿sí? Dice así en el Apocalipsis 7:13. En ese momento uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: estos que visten ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté, todo esto se le manifiesta a San Juan. Señor, tú eres el que lo sabes. El anciano replicó, son los que llegan de la gran persecución. Lavaron y blanquearon sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en el templo. El que se siente en el trono extenderá su tienda sobre ellos, ya nunca más sufrirán. O sea, la gran tribulación es todo ese sufrimiento que les tocó vivir. Ya nunca más sufrirán ni hambre, ni sed, ni se verán agobiados ni por el sol, ni por ningún viento abrasador, porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los llevará a las fuentes de las aguas de la vida, y Dios enjugará sus lágrimas. Por eso es el libro de la esperanza, mis hermanos, porque ya no habrá sufrimiento. Y llevando esta reflexión y analizando lo que es la palabra de Dios, ayer precisamente a través del Evangelio, el Evangelio es, que se nos compartió por diferentes medios, no solo la Santa Misa presencial, sino los que les tocó escucharla o verla a través de los medios de comunicación. Se nos narra los momentos en los que nuestro Señor Jesucristo hace un llamado, un sígueme, ¿sí? Como ese sígueme que en su momento le hizo a Pedro, ¿no? Y de los que a mí me llamaron la atención es cuando uno de esos sígueme, la persona contesta, a la que el Señor le dice sígueme, la persona contesta, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. ¿Y qué le contesta el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Pudiera parecernos unas palabras muy gruesas, muy duras, muy difíciles de entender, pero ahorita voy a tratar de entrar en una brevísima explicación, porque a la segunda persona a la que nuestro Señor llama, con las mismas palabras que había dicho a Pedro, sígueme, le contesta, déjame primero despedirme de mi familia. En la primera parte, cuando dice deja que pueda, que vaya a enterrar primero a mi padre, recordemos que desgraciadamente es una realidad. Por eso el Señor le dice, deja que los muertos entierran a sus muertos. No tenemos ni la menor idea, mis hermanos, cuántos muertos caminan por este mundo a nuestro alrededor, en nuestras calles, en nuestra casa, sobre todo recordando la época en que nosotros mismos estábamos muertos, y muertos a la palabra, muertos a la verdad, muertos al interés de las cosas de Dios, pensando que pues vivimos, morimos y descansamos. Y a esos muertos se refiere el Señor.
¿no? Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven, sígueme y anuncia el reino de Dios. En la segunda parte, cuando dice, déjame primero despedirme de mi familia. También cuántas personas, y nosotros se los decimos porque gracias a Dios hemos dado ese paso en fe de estar en un apostolado, de movernos dentro de un apostolado, dentro de una comunidad, oramos. Y pues todos los días estamos tratando y haciendo el esfuerzo por sostenernos y si nos caemos, pues levantarnos, apoyándonos en una o en otra mano de nuestra comunidad. Quiero ver la forma como responden, porque ellos ponen, dice, déjame primero hacer esto. El otro dice lo mismo, déjame primero hacer esto. Cuando la palabra de Dios dice, si recordamos lo que la palabra nos enseña como primer término, ¿sí? Que amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, no pondremos nada antes de amar y servir al Señor, ¿no? Y eso no quiere decir de abandono, sino cuántas veces nos autojustificamos diciendo que, por ejemplo, es que atendemos a nuestra familia. Y la palabra de Dios, precisamente en Mateo 6:33, nos dice, busca primero el reino de Dios. Para los que dijeron, primero voy a enterrar, primero tengo que ver y despedirme de mi familia, y dice, a los dos les dice lo mismo. Anuncia el reino de Dios, ¿sí? Eso debe ser lo primero. Y el anunciar, lo puedes anunciar ahí mismo en tu casa donde estás. El anunciar lo puedes anunciar ahí mismo donde se está enterrando a esa persona. Miren, en este momento me viene a la memoria, en algún momento que tuve la bendición de entrevistar a un sacerdote de allá de Tijuana, precisamente cuando estaba yo con un programa en María Visión, que en ese entonces se llamaba Bautízame Señor. El padre nos dio este testimonio que para mí es muy interesante. Él decía que pues lo invitaron porque estaba el cuerpo presente, celebró la Santa Misa y terminando de celebrar la Santa Misa, bueno, pues se empezó a disolver el grupo, etcétera, etcétera. Como suele pasar también, mis hermanos, aún en los velorios hay católicos light que prefieren irse a la calle o a la banqueta o estar en la cafetería, etcétera, etcétera, ¿no? Y en eso el padre nos comparte que él pega un grito y dice, un momentito, no se me vaya. Ahora vamos a rezar, les dice el padre, un Ave María por el que sigue de nosotros. Así de sencillo. Mire, el padre nos compartía, todos se quedaron así, pero sin moverse en el lugar que estaban. Los que ya estaban prácticamente saliéndose se regresaron y les volvió a repetir, un Ave María por el que sigue de nosotros, ¿sí? Y por eso la palabra de Dios nos enseña en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y todo lo demás te será dado por añadidura, ¿sí? Pero ¿qué hacemos, mis hermanos? Buscamos no sé cuántas cosas, ¿no? Procuramos no sé cuántas otras, las enseñanzas que damos y cómo con nuestra forma de, inclusive de educar a nuestros hijos, ¿no? Si no hemos sido verdaderos testimonios ante ellos. Y que para educarlos nos preocupa mucho en qué escuela van a estar, qué carrera van a tener, algo que donde sea reconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esto del sufrimiento es muy importante recordar los sufrimientos que Dios permite. Y que, fíjense que recordaba, les he compartido en otros momentos este hermoso libro de Santa Brígida,
donde hay unas promesas extraordinarias. Ahorita no me voy a meter en ese tema, pero de entre las oraciones que hacemos en este libro de Santa Brígida, acordémonos que Santa Brígida, todo esto le fue narrado para bien nuestro y como forma de lograr, buscar, interceder por la salvación de nuestra familia principalmente, ¿sí? Y en esas oraciones que hacemos diariamente, bendito sea Dios, se dice que oremos en expiación, dice, de mis pecados de rebelión contra la cruz y de aquellos de todos los hombres. Acordémonos que la cruz nos puede venir por una pérdida, por una la cruz que el Señor permite, obviamente. Hay otras cruces, mis hermanos, que nos las buscamos nosotros mismos, solitos, con nuestras actitudes negativas, ¿no? Pero cuando nos toca una enfermedad que no sabemos ni cómo ni por dónde llegó, cuando alguna pérdida inesperada, cuando una crisis económica fuera de nuestro control, ¿cuántas veces las personas entran en esa desesperación de reclamar? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Etcétera, 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 ¿no? Y esta oración de Santa Brígida nos invita a eso, a expiar por la cantidad de veces que nosotros renegamos de nuestra cruz, esa cruz que el Señor nos permite y que en la gran mayoría de los casos nos hace reflexionar en la vida que estamos llevando, hacer un alto en nuestro camino, ¿sí? Y añade en esta oración de Santa Brígida, dice, de rebelión contra la cruz y de aquella de todos los hombres. Estamos también pidiendo por todas esas personas que realmente están renegando de sus cruces, cuando no llevan una vida espiritual, no llevan un conocimiento de la palabra, llevan nada más unas aspiraciones mundanas, ¿sí? Y cuando les llega el momento de la prueba, hacen estas declaraciones, ¿no? Y en el sentido que tiene el sufrimiento, nos tendríamos que preguntar, y esto pues lo sabemos por la Santa Palabra de Dios, que con todo y lo que el Señor les permitió a esta nuestra primera iglesia, por ejemplo, no evitó que un San Pedro, el primer papa, fuera también crucificado como él. Y sabemos que fue puesto él pidió que lo pusieran de cabeza, ¿no? Y esto se lo dice el Señor a San Pedro, ¿no? Cuando seas viejo, te llevarán a donde no quieras ir, ¿sí? Todo esto es bíblico, mis hermanos, ¿sí? Tampoco le evitó a San Pablo ser encarcelado. Si bien esta otra parte no tenemos la certeza, pero sí sabemos, bueno, hay escritos donde se dice que murió decapitado San Pablo, ¿sí? Pero hay un momento, y pues que él habla un poco de irse despidiendo al darse cuenta de que se acerca su muerte, y habla de ese momento en el que ha presentado él la batalla, que ha hecho y ha cumplido la misión que le fue encomendada. Ahora sí que me comprometo un poquitito la semana que entra a darles el texto bíblico donde se habla de esto, ¿sí? Y de cuando el Señor le dice también a Pedro, ¿no? Cuando seas viejo llegarás y te llevarán a donde no quieras. Y le está mostrando de qué manera va a morir San Pedro, ¿no? Pues y lo mismo, hay un momento en que la palabra de Dios nos dice en boca de nuestro Señor Jesucristo que de todos los nacidos de mujer no hay nadie más grande que San Juan el Bautista. ¿Y cómo murió San Juan el Bautista? Encarcelado y decapitado. ¿Pues no lo quería Dios?
¿No era alguien importante? Bueno, el sentido salvífico, la enseñanza que nos van dejando cada uno de ellos, San Juan el Bautista, que se negó a aceptarle a Herodes el pecado que estaba cometiendo, ¿no? De casarse con la esposa de su hermano, de vivir con la esposa de su hermano. Y San Juan el Bautista tenía que reconocer, y lo que pasa es que en estos los periodos que nos tocan vivir de sufrimiento, mis hermanos, que cuando vienen del Señor tiene un sentido salvífico. Acuérdense que también San Juan el Bautista, estando en la cárcel, pues le llega un momento en que le empieza a fallar la fe y piensa como muchos de nosotros, ahora sí que, Señor, si yo estoy contigo, yo no tendría por qué sufrir nada. Si yo te estoy sirviendo, yo no tendría que tener necesidad. Si yo estoy yendo a tu santa palabra de Dios, pues no me tiene que pasar nada malo. El sentido salvífico del sufrimiento y esas situaciones que nos vienen de baja de fe. Bueno, pues no fue ajeno a esto Juan el Bautista, cuando llega un momento después de estar determinado tiempo encerrado en la cárcel, pues manda a algunos de sus discípulos a preguntarle al Señor. Ahora sí que si aquí me tienes sufriendo, Jesús, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Es la pregunta de San Juan el Bautista, ¿no? ¿Y qué le contesta el Señor? Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto, mis hermanos? Porque no hay más que de dos. O le damos un sentido salvífico a ese sufrimiento que el Señor permite, o sufrimos en vano, nada más, ¿sí? Y hay que recordar, cuando estuvo preso San Pablo, buena parte de sus escritos fueron, valga la redundancia, de sus cartas, las que conocemos que estuvo mandando a las comunidades. Mientras él estaba en la cárcel, él escribía, ¿sí?, a las comunidades. Otras veces se comunicaba con San Pedro y sabemos también que una de las personas que fue importantísimo en ese conectar a los dos, a San Pedro y a San Pablo, pues fue Juan Marcos. Que Juan Marcos, hay que recordar que él conoció la fe, despertó la fe y sobre todo el servicio en una casa de oración. Con el tiempo, mientras San Pablo estaba encarcelado, él iba y recogía las cartas que San Pablo le mandaba a San Pedro, que San Pedro le mandaba a San Pablo. Y conocemos que el Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio del poder, realmente del poder que se manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es escrito por lo que él logró conocer, tanto que le contaba a San Pablo en la cárcel como que le contaba a San Pedro. Entonces es un evangelio que viene del sufrimiento, del encarcelamiento y el de verse separados uno del otro, ¿no? Y eso todo fue en beneficio no solo del apóstol Marcos, en beneficio de todos nosotros, mis hermanos. Es a raíz de eso que conocemos. Hay algo que se nos comparte y es importante que lo meditemos. En Hechos de los Apóstoles 12 es cuando es más claro que es precisamente ahí que están reunidos como primeras comunidades haciendo oración. La mamá de Juan Marcos, así se le conocía, era una mujer de oración, era una mujer que prestaba su casa para que ahí tuvieran las reuniones, ¿sí?, para organizarse e ir a hacer y abrir nuevas comunidades. Volvemos a insistir sobre la importancia, mis hermanos, de que tú estés en una comunidad. Entonces se organizaban para ir a llevar
Y lo que el Evangelio de ayer decía, sígueme, ve y anuncia el reino de Dios. Entonces era lo que hacía principalmente San Pedro y San Pablo y los apóstoles, los primeros cristianos. Entonces sabemos por la palabra de Dios que se nos narra de esta manera, que es precisamente ahí en esa casa de oración, que es cuando ellos se reunían, cuando llega a Pedro, cuando estando en la cárcel un ángel lo saca y lo hace invisible a los ojos de los guardias, y que ahí se organizaban, que llega un momento en que Juan Marcos, el hijo de esta señora dueña de esta casa, pues al ver el movimiento, al ver lo que estaban haciendo, al ver que eran cosas buenas, se entusiasma y dice que él tiene interés en acompañarlos también a esas misiones que hacían, y eran misiones que duraban meses, ¿no? Que pasaban, fríos, hambre, inclemencias del tiempo, muchas situaciones que se daban, ¿no? Y se narra que los acompañó, pero que llegó un momento, aun cuando esto ya lo hemos compartido, es importante recordarlo, como les hemos dicho, por cuántas personas desconocen esta hermosa historia de la salvación, que llega un momento en que este jovencito, Juan Marcos, pues se cansa y dice, no, yo creo que esto no es para mí. ¿Cuántas personas, mis hermanos también, cuando entran a nuestras comunidades, ya sea comunidades parroquiales, apostolados, movimientos, a las primeras pruebas avientan la toalla, ¿no? Bueno, pues también la aventó, y eso es, si ustedes quieren un consuelo o un ejemplo de lo que el Señor saca de las cosas malas aparentemente y las hace buenas, ¿no? Marcos dice, pues ahí se ven, porque yo no soy para este tipo de vidas, acompaña al grupo, y sabemos por la misma palabra de Dios, y todo esto está narrado en Hechos de los Apóstoles, está narrado también en una de las cartas de San Pablo a Timoteo, que ya después de que regresaron todo ese grupo, que fue en expedición, en misión, y que llegan a casa de su mamá de Juan Marcos, y llevan compartiendo y diciendo, es que se abrió esta comunidad, y ahora se abrió esto, y ahora tenemos en este lugar, y ahora hay cristianos aquí, ahora hay cristianos allá. Y bueno, pues le entran los remordimientos al muchacho, y cuando pasado un tiempito vuelven a organizarse otra vez, él dice, bueno, pues voy otra vez, ¿sí? No recuerdo en este momento, pero Bernabé, que era uno de los hombres de San Pablo, tenía un parentesco con la mamá, no me acuerdo si era primo, hermano, algo de la mamá de Marcos. Y sí, vamos. Pero ahí se ve una discusión que se da, todo esto está en Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, se ve una discusión que se da, de esas discusiones que la palabra de Dios nos permite conocer, porque no todo era vida dulzura. Inclusive hay un momento, pero pues no es el caso, donde hay de alguna manera también desacuerdos entre San Pedro y San Pablo. O sea, es parte o es parte del paquete, por llamarlo así, de estar involucrados en las cosas de Dios. Y en ese momento San Pablo dice, pues fíjate que no, este muchachito ya nos falló, ya se nos regresó, ya se acobardó, y no, ahora no lo aceptamos en el equipo. Y se da esa discusión entre San Pablo y Bernabé. Y llega a tal grado que ahí deciden separarse. No, pues tú te lo quieres llevar, pues tú vete a otro lado, pero conmigo no viene, dice San Pablo. Nos encontramos precisamente en esas cartas de San Pablo a Timoteo, que, bueno, también les debo el texto bíblico porque lo estoy diciendo de memoria todo esto, que llega un momento que estando en la cárcel, pues con San Pablo se fueron Silas y otros varios de sus confianzas, pero cuando a Pablo lo toman preso, lo meten en la cárcel, pues los que eran de su confianza, los que venían con él, pues lo abandonan porque tienen temor y miedo de que les pueda pasar lo mismo. Entonces, ¿qué? ¿Se queda solitario San Pablo?
abandonado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de toda esta historia de la salvación, todas esas situaciones que se le presentaban a los apóstoles, a los primeros cristianos. Que se nos enseña que San Pablo tuvo que recapacitar con la actitud que había tenido y escribe a Timoteo diciéndole, pongamos atención, es que no sé si la puedo encontrar así de inmediato, le escribe a Timoteo diciéndole que vaya a ver a Juan Marcos y le diga que lo necesita. Y esto es muy importante, mis hermanos, les voy a decir por qué. ¿Sí? Déjenme ver. Aquí está. Bendito sea Dios, que lo encontramos rápido. El Señor si quiere que se los lea. Está en 2 de Timoteo 4, 9. ¿Sí? Esto es muy importante porque son esa carta que le escribe Pablo a Timoteo, y miren lo que dice: apresúrate a venir a mí lo antes posible. Debes de saber que me ha abandonado Dimas por amor a las cosas de este mundo y volvió a Tesalónica. Crescencia ha ido a Galicia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Otro de los evangelistas, que todo lo que escribió Lucas pues fue por lo que Pablo le comentaba, por lo que Pedro le comentaba y que creemos que también la Santísima Virgen María le comentaba, ¿no? Dice, llama a Marcos, pongamos atención mis hermanos, llama a Marcos y dile que venga contigo porque me será muy útil para el ministerio. Llama a Marcos. Y a mí no se me olvida que cuando un sacerdote nos explicaba esta parte, hacía una como escenificación de ese momento, ¿no? Y nos decía, punto número 1, en la soledad de la cárcel, en el abandono que le tocó vivir a Pablo, y que todo abandono es sufrimiento, ¿sí? Y la cárcel, pues no me quiero ni imaginar, aparte, él tuvo que recapacitar y entender que el llamado siempre viene del Señor y que nosotros tenemos que aceptar, como la misma palabra de Dios dice, que unos van a dar el 10, otros el 20, otros el 30, hasta que poco a poco vayan entendiendo que buscar el reino de Dios es poner las cosas de Dios primero, antes que nuestras comodidades, ¿sí?, humanas. Y entonces él tuvo que escribir esta carta y decirle a Timoteo, ve y dile, ¿no? Entonces el padre nos lo explicaba de esta manera y se los explico a ustedes con mucho gusto. Me encantó porque dice, ya me imagino, dice, a Timoteo pues con el trago amargo de toc, 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 ir a buscar a Juan Marcos, ¿no? Ir a decirle, oye, pues ¿qué crees? Fíjate que pues a Pablo lo abandonaron los que lo estaban apoyando y pues dice que si vas a apoyarlo, ¿no? Y entonces el padre me encanta porque nos comentaba, ¿cuántos de ustedes que han vivido esas situaciones? Y estoy hablando ahora sí de los que ya estamos involucrados en algún servicio, en algún ministerio, en algún grupo parroquial, ¿sí? Al presentarse situaciones de esta naturaleza, hubiéramos respondido como respondió Marcos. El padre decía, seguramente ustedes hubieran dicho que me está llamando si él me dijo que no, que yo no servía, que yo era un cobarde, que me regresara a mi casita, pues dile que no voy, así de sencillo, porque él ya me rechazó, yo no le perdono lo que me hizo y no voy. Pero la palabra de Dios hermosísima, porque por esto es la historia de la salvación, mis hermanos, nos muestra primero, San Pablo en el sufrimiento y en la soledad y en el abandono que él estaba viviendo, se acordó de Marcos. Y Marcos, cuando Timoteo le fue a hablar y a decirle,
Pablo te necesita. Marcos perdonó y fue, mis hermanos. ¿Sí? Esa es enseñanza para todos nosotros. Porque esto, ahorita dije movimientos, apostolados, pero eso también pasa a nivel familiar, también pasa a nivel de amigos. No, si me ofendió ya ni quiero, si va ella yo ya no voy, si están aquellos yo no quiero estar. Y rompimiento porque nos resistimos a perdonar o nos resistimos a reconocer que tuvimos una reacción negativa. Que si no se han dado estos hechos, esta combinación de hechos, mis hermanos, no tuviéramos la belleza del Evangelio de San Marcos, ¿sí? El Evangelio del poder. Y entonces, al ir recordando todo esto y todo lo que les tocó vivir, ¿sí? Y todo lo que el Señor les fue enseñando, cómo se le manifestaba, ¿sí? Es recordar eso. Que lo que les decía hace rato, que el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza, y dentro de esos sufrimientos, que también tenemos los sufrimientos de nuestros santos, de la Santa Madre Iglesia. Por eso yo les decía en un principio que el sufrimiento es un regalo de Dios para sacudirnos solo en la soledad del sufrimiento, en el abandono, en que lo que planeamos no se cumplió, en que tenemos que levantar los ojos al cielo, mis hermanos, es que nos acordamos de Dios, ¿sí? Y pues también tendríamos que preguntarnos, los que sufren no son personas que Dios no ama. Son personas que Dios Padre abandona. Tendríamos que decir, bueno, pues Dios Padre abandonó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y nuestro Señor Jesucristo en la cruz también tuvo un momento, porque acuérdense que tanto era hombre como era Dios, ¿sí? Él estaba siendo crucificado como hombre, no se nos olvide, mis hermanos. Y era para demostrarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros que el sufrimiento ofrecido tiene un sentido salvífico. Por eso esas palabras de nuestro Señor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero todas las otras también son esas palabras humanas que se dan en un momento de sufrimiento, pero que van acompañadas en el caso de nuestro Señor Jesucristo, y que es las que nosotros tendríamos que repetir cuando estamos siendo crucificados, mis hermanos, y crucificados en situaciones, principalmente si son situaciones de familia, donde hay agresiones, porque se agrede no nada más físicamente, se agrede con la lengua. Poder decir como nuestro Señor, abrazar esa cruz y decirlo de corazón, porque es verdad. Quien agrede, quien insulta, quien ofende, quien humilla, no sabe lo que hace. Por esas hermosísimas palabras de nuestro Señor, no sabe lo que hace. Y pues tenemos también el ejemplo de otro hombre santo, que de hecho es reconocido como el primer santo cristiano, Esteban, ¿sí? Que por sostener la verdad pues fue enjuiciado injustamente y muere apedreado. Es precisamente en ese momento que tiene él de prueba de fe, que vuelve a decir las mismas palabras de nuestro Señor. Esteban abraza la cruz y dice esas palabras: no les tomes en cuenta este pecado. Fíjense, no les tomes en cuenta este pecado. Y es cuando se le muestran los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Padre. Por eso en el credo lo decimos, que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha de Dios Padre, porque así se le manifestó en esa visión a Esteban, ¿sí? Y todo esto lo podemos, bueno, pues cuántas veces les he invitado
de la bendición de conocer los hechos de los apóstoles, ¿no? Otra de las enseñanzas maravillosas que nos dan estos primeros cristianos, pues es cómo a través del ejemplo se nos pide que, ya que hemos iniciado este camino de regreso a la casa del Padre, involucremos a nuestra familia. Por eso nos encontramos que entre los mismos apóstoles, pues estaba un Andrés con Pedro su hermano, estaba un Juan con Santiago su hermana, precisamente lo que estaba narrando hace ahorita, Marcos con María y Bernabé, todos familias, Lázaro con Marta y María, Felipe invitando a Natanael, su amigo, ¿sí? O Natanael invitando a Felipe, ahorita no recuerdo cómo estuvo, pero uno invitó al otro, ¿no? Pues que también nosotros, el Señor quiere que mostremos cuál es el reino de Dios, principalmente y empezando con nuestro testimonio de vida. Y les he estado compartiendo desde hace como 2 programas, invitando a que vayan a los testimonios y compartan los testimonios. Y entre esos a algunas personitas, hermanas del apostolado, me han hecho algunos comentarios. Por ejemplo, si hablamos de Miriam Tejeda, les he insistido de que vean ese testimonio porque en esa oportunidad que se le da a ella cuando se le está presentando su juicio, ella está defendiéndose y diciendo que es buena madre, que es buena esposa, que es buena hija, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que le preguntan, ¿y tus obras? ¿Sí? Primero aclarar lo siguiente, para que no haya confusión. Esa oportunidad que se le da a Miriam Tejeda es una oportunidad para que a través de que ella venga a compartir, ¿sí?, lo que le fue manifestado, nos beneficie a nosotros, los incrédulos, ¿sí? Cuando ella viene y se da cuenta de que pues en el momento y en el juicio que se le presentaba, pues iba con las manos vacías prácticamente, ¿no? Entonces, digamos que se le da y se le manifiesta esta situación en forma de vivencia, en forma de visión, pero es para que entendamos nosotros también lo que decía la palabra de ayer, precisamente, en el Evangelio de San Lucas, cuando dice, es que tengo que ir a despedirme de mi familia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Quien pone la mano en el arado y voltea hacia atrás, no es digno de mí, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros realmente damos esos pasos en fe, todo nuestro tiempo, todo, el Señor abre puertas, abre espacios para que podamos hacer tanto una cosa como la otra. No se habla de abandono total. Ahora, yéndonos, voy a esto, y es importante que lo sepamos. Cuando te llega el momento, mi hermano, todas las oportunidades de salvación las tenemos mientras estemos vivos. Después de muerte, únicamente viene tu juicio y ya no hay excusas. Ya no hay forma de que tú puedas defenderte de tus acciones negativas, de tu negligencia conforme a las cosas de Dios, ¿sí? Por eso hay que aclarar este punto en relación al testimonio de Miriam Tejeda, ¿sí? Que es algo que el Señor permite para beneficio de todos los que vamos a conocer esta situación que el Señor le permitió vivir y que es para beneficio de los que asimilemos esa enseñanza y la compartamos, ¿no? También se da el caso del testimonio de Felipe Galván, que se los hemos compartido también, de que lo vayan a ver, pero haciendo la siguiente aclaración igual. Llega un momento en que Felipe, al estar hablando con nuestro Señor, y él manifiesta que es que él está en el cielo y que las cosas que hay en el cielo. Miren, es importante saber también, ahorita no recuerdo el nombre, hay una mística del siglo pasado a la cual nuestro Señor le manifestó. Y no solo a ella, a muchos otros, nada más que pues es cuestión de revisar o recordar, anotar.
La palabra de Dios dice que nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Y a través de estas revelaciones de místicos, y sobre todo principalmente de santos reconocidos por la Iglesia, sabemos que tanto los que han estado, como dice San Pablo, en su cuerpo o fuera de su cuerpo, solo eso Dios lo sabe, llevado a estos tres lugares, llámese infierno, purgatorio y cielo, solo se les manifiesta lo que tus ojos humanos